Hoy quiero traerles un tema que me apasiona mucho, el cual es titulado Ser antes de hacer. Y quiero que nos vayamos a la Biblia primero que todo y rápidamente al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 3. Hechos 6, 2, 3. Lo voy a leer a continuación. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Amén. Bueno, muchos de nosotras somos observadoras por naturaleza, algunas más que otras, pero estoy muy segura que más de alguna ha visto a un niño muy pequeño querer hacer algo que no está de acuerdo a su edad. Como por ejemplo un niño de 1 año, 2 años, querer amarrarse los cordones por sí solo y no puede. O muchos ejemplos diferentes. Pero este caso, así como otros más, es reflejo de la rebeldía, de la autonomía y del poder de querer ser independientes desde muy temprana edad. En la naturaleza humana somos personas, somos humanos caídos, ¿verdad? Somos, desde que el pecado entró al hombre, fuimos humanos caídos en el pecado. Entonces la rebeldía, la autonomía y la autosuficiencia son grandes piedras de tropiezo que por nuestra naturaleza ya lo traemos desde que somos pequeños. El contexto en sí, en el pasaje que acabamos de leer, tiene que ver más con el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia en los primeros tiempos, porque había un liderazgo que necesitaba delegar tareas y también no podían continuar haciendo lo que hacían dadas sus múltiples obligaciones. Sin embargo, la tarea a realizar ante nuestro ojo era relativamente simple, como el cual era. ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer? Servir las mesas, ¿verdad? Probablemente uno lo ve como algo simple, pero en la Biblia nos deja una clara instrucción de que algo tan simple necesita tener una persona, un corazón con un carácter muy grande. ¿A qué me refiero con grande? A un carácter formado, un carácter maduro y no inmaduro. Bueno, también nos hace ver la importancia de que uno tiene que ser antes de hacer. Y por lo general nosotras, mis hermanas, tendemos a servir antes de tiempo. ¿Cómo así? A veces servimos por sentirnos útiles. Lamentablemente, servir antes de tener un tiempo espiritualmente maduro nos puede llevar a un gran error. ¿Cuál error? El de formar nuestro carácter, más de lo normal, de la naturaleza, de formar nuestro carácter, que nos enorgullezcamos por hacer algo que tal vez no estamos capacitadas a hacer, por muy simple que se vea. También en el autor de Eclesiastés nos deja ver cuán importante es el tiempo. En Eclesiastés 3:1, si lo quieren buscar, y si no, pues también solo por comentario, Dios nos ha hecho ver cuán importante es el tiempo y la espera del tiempo, y que Él ha hecho todo apropiado conforme al tiempo. Dios siempre nos ha demostrado en su revelación, que es la palabra, la importancia del tiempo y el no de apurarnos a hacer algo. De esa manera también, déjenme decirles que siempre Dios nos recuerda en Eclesiastés que hay un tiempo señalado para todo. No debemos apurarnos, no debemos querer adelantarnos a hacer algo si no estamos todavía preparadas para hacerlo. Debemos de trabajar en nuestro carácter. Y
Como algunas saben de ustedes, durante el primer viaje misionero de Pablo fue acompañado de Juan Marcos, si recuerdan esta historia. Pero Juan Marcos, ¿qué hizo Juan Marcos en el viaje? ¿Lo acompañó hasta el final o qué pasó? Se regresó antes de culminar el viaje y no acompañó a Pablo. En un segundo viaje misionero, Juan Marcos quiso ir con él, pero Pablo no se lo permitió. Entonces, quizás por la experiencia del apóstol Pablo, pudo haber pensado muchas cosas y no le dio la oportunidad de volver a hacer ese viaje con él. Pero, ¿quién sí lo acompañó a Juan Marcos? Bernabé. Se fueron en otra dirección y se fueron juntos a otro lugar. Quizás porque Juan Marcos en ese momento necesitaba a alguien que lo acompañara, a alguien que lo guiara, a alguien que lo instruyera, a alguien que fuera un ejemplo para él. Porque más adelante, como ustedes saben, Juan Marcos escribió el libro de Marcos, pero en su momento quizás no estuvo capacitado para hacer un segundo viaje misionero. Pero después, cuando el tiempo pasó, Dios trabajó en él y nos dejó ese legado y ese ejemplo de que el tiempo es la mejor lección para trabajar en uno y de formar nuestro carácter. También, mis amadas hermanas, me gustaría comentar de que muchas veces cuando llegamos a la familia de Dios, cuando llegamos a la iglesia, cuando venimos y nos bautizamos, todas venimos de diferentes maneras, de diferentes crianzas, de diferentes estilos de vida. Quizás muchas hermanas aquí hayan pasado por violencia, quizás algunas hayan pasado por abandono de padre o madre, o conocemos muchos casos también de hermanas que quizás hayan sido violadas o familiares que hayan sido violados, y son temas tan sensibles, pero nos recuerda que vivimos en este mundo caído, y muchas veces reconocer que fuimos afectadas por la vida es muy importante reconocerlo, porque nos hace ver cuán importante dependemos de Dios, cuán importante venimos a Dios afectadas por el pasado. Cuando reconocemos que fuimos afectadas por el pasado, podemos trabajar en nuestro presente para formar un carácter para el futuro. También muchas veces hay algunos factores que demuestran nuestra inmadurez emocional y espiritual. Y podemos leer 1 Corintios 3:1-3. Si lo tienen en sus Biblias, 1 Corintios 3:1-3. Yo lo voy a leer ahorita. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, aquí Pablo está confrontando a estos hermanos, porque aunque ellos ya eran creyentes, dice la palabra que no les habló como a creyentes maduros, sino como a niños. Y cuando se refiere a niños, Pablo se refiere a niños inmaduros, no la inocencia de un niño, sino como un niño inmaduro. Entonces, en este relato, Pablo dice que le escribió a los corintios y le dijo que no le podía hablar como ya adultos maduros, porque ellos se portaban como niños inmaduros. Y recuerdo muy bien el mensaje de esta mañana, que Dios sabe lo que hace y está conectado con este mensaje, porque Dios pone la palabra siempre cuando debe de ser tocada, hablada o sembrada, como ustedes lo quieran ver. Entonces, nuestra madurez emocional y espiritual tiene que ver mucho con lo que hacemos, con lo que decimos, conforme actuamos, conforme lo que hacemos del día lunes al sábado, no tanto con lo que hacemos el domingo. Eso tiene que ver mucho en nosotras. También déjenme decirles que
Cuando Pablo confrontó a esos hermanos, porque los creyentes no eran todavía maduros espiritualmente, no les estaba diciendo que no tenían dones y talentos, porque como ustedes ya saben, la iglesia de Corintio era muy talentosa y tenían muchos dones. De esa manera, al igual que ellos, aquí hay mujeres con muchos dones y talentos, y de eso no me cabe duda. Estoy segura que pudiera enumerar a cada una con su nombre y apellido y con un don y talento, pero que deben de estar dispuestos a ponerlo para la edificación de la iglesia, a ponerlo a trabajar. De igual manera, Pablo los confrontó y les recordó que no somos siervas, no somos siervos de ningún hombre, sino somos siervas de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo también ahí mismo en la escritura le dijo, yo soy de Pablo, como decían los corintios, y otro, yo soy de Apolo, ¿no soy simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Pero dice la palabra, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios 3, 4 al 7. Al final dice, ni Apolos, ni Pablo, ni nosotros somos nada. Solo somos siervos de Dios, siervos de Cristo. Y es importante recargar esto, que todas aquí somos siervas del mismo Cristo, del mismo Dios, y no hay otro. Por eso debemos de tenerlo claro y presente en nuestras vidas, que somos siervas para Cristo, no para ningún nombre o apellido. Cuando nosotros llegamos a la familia de Dios, ¿cómo llegamos a la familia de Dios? Bueno, en primer lugar, llegamos a la vida cristiana, nacidos de nuevo pero afectados por el pasado, como decíamos al principio. Lo primero que necesitamos aceptar es que llegamos afectados por el pasado para poder sanar, para poder estar estable emocionalmente y espiritualmente. Si nosotras no estamos emocionalmente sanas y espiritualmente sanas, no vamos a poder liderar ni gobernar ningún trabajo que se nos demande, ya sea en la iglesia o en cualquier ministerio. Cuando usted aprende a ser un seguidor, cuando usted aprende a tener paciencia, sumisión, le aseguro que usted será un buen líder. ¿Por qué? También porque hay personas que han influido en cómo somos ahora, pero también que pueden influir en cómo seamos en el futuro. Siempre tomando los buenos ejemplos de esos hermanos que nos ayudan con consejos, con palabras de exhortación, palabras de ánimo. Estoy segura de que ellos marcan nuestros corazones, así como el de cada una de ustedes. En segundo lugar, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal. Mundanal simplemente significa de este mundo. ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Cómo llegamos a la vida cristiana? Con una cosmovisión de este mundo. ¿En qué sentido? Que nos criticamos a las hermanas o a quien sea por cómo se viste. Valoramos de más una profesión. Valoramos a una persona con dinero. O sea, muchas veces valoramos de más los aspectos que el mundo ya lo hace, y nosotros como cristianas no lo deberíamos de hacer, pero muchas veces lo hacemos. También nosotros no vemos las cosas espirituales a como son, sino a como somos nosotros humanamente. En tercero, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal, como les había dicho. Y en cuarto lugar, entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Creemos que valemos más de lo que valemos. Es por ello que solimos emitir juicios de condenación contra el hermano, contra la hermana. Muchas veces el hermano que está al frente
lo criticamos en nuestra mente y podemos decir, yo puedo predicar mejor que él, y ni siquiera nunca nos hemos parado aquí. Debemos de valorar a nuestros líderes, a aquellos hermanos que se esfuerzan por trabajar en la obra, en el ministerio. Entonces, como mujeres cristianas y espirituales, muchas veces juzgamos o criticamos, y no debería de ser así. Porque en Romanos 12:3, si ustedes buscan en la Biblia, Romanos 12:3, Dios nos dejó muy claro una instrucción. Pueden buscar Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que sí debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Por lo tanto, ¿cómo debemos autoevaluarnos? En la medida que seamos sinceras, con un corazón apacible y de buena voluntad, nos vamos a dar cuenta de que no somos tan buenos como creemos serlo, ni tampoco nos vemos como pensamos. Entonces, cuando somos sinceras y venimos ante Dios con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, vemos poder ir descubriendo esas señales de inmadurez emocional y espiritual que muchas veces cargamos, y esas señales de inmadurez se reflejan en nuestro carácter. ¿Y cómo podemos diferenciar? ¿Qué señales podemos ver que son señales de inmadurez en nuestro carácter? Bueno, pónganme atención. Uno puede ser una necesidad muy grande de aprobación. Una necesidad muy grande de aprobación quiere decir de que muchas veces nos sentimos mal si la hermanita o la hermanita que iba ahí no me saludó, porque necesitamos la aprobación de su cariño, de su aprecio. O muchas veces también tenemos a tener una necesidad extrema de aprobación si las hermanas no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros nos molestamos, y esa es una señal de inmadurez emocional y espiritual. En sí la terminología bíblica para esto sería miedo al hombre, porque inconscientemente tenemos miedo a lo que dicen de nosotros. Es otro punto muy importante que puede ser una señal de inmadurez en nuestro carácter, es el perfeccionismo. ¿A cuántas de aquí les gusta ver perfecta su casa, perfecta sus hijos, perfecto cómo se visten, perfecto ver todo perfecto, todo perfecto? Pero la realidad de las cosas es que nunca va a estar perfecto todo, nunca. Por más que queramos, nunca va a ser perfecto nada, ni nadie, ni nada de lo que existe en este mundo. Entonces, en realidad, esa es una señal de inseguridad interna, porque tratamos de controlar el exterior con lo que nosotros sentimos al querer perfección en algo que nunca vamos a obtener, porque el único perfecto para la gloria de Dios es únicamente Dios. Entonces, otra señal de inmadurez en nuestro carácter son los celos. Los celos, dice Gálatas, que donde hay celos, invariablemente hay contiendas. Oigan esta palabra, donde hay celos, invariablemente hay contiendas. Muchas veces los celos son una indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Muchas veces nos ponemos celosos de nuestra amiga que tenga una nueva amiga, de nuestro esposo que tenga nuevos amigos. Muchas veces celamos y no nos damos cuenta porque no vemos ni hemos reconocido que los celos son una señal de inmadurez emocional y espiritual en nuestro carácter. Entonces, de los celos ya está escrito también, y puedo hablar un sinnúmero de señales de inmadurez en nuestro carácter que debemos de mejorar, como la condenación frecuente del otro. Cuando condenamos a la hermana o al hermano, las personas maduras son personas humildes y no condenan, ni humillan, ni se sienten motivadas a condenar al prójimo. No deberíamos de sentirnos motivadas a hablar, a condenar, a criticar o a juzgar. También
podemos hablar de muchos factores más, como el resentimiento y la falta de perdón, los arranques incontrolables de ira, amar servir, pero por las razones equivocadas. Levanten la mano aquí a quienes les gusta servir. Gloria a Dios, si es para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Pero aquí puedo decirles de que muchas veces servimos por razones equivocadas, como puede ser un mérito de humanos, que nos aplaudan, que nos hace sentir bien, que nos reconozcan, y esa es una señal de inmadurez. Pero gloria a Dios si es para la honra y gloria de Dios. Y también puedo mencionarles como una dificultad para reconocer el talento de los demás. No sé si alguna vez han escuchado que alguien haya dicho: no puedo aplaudir al hermano o a la hermana porque se va a sentir orgulloso de lo que está haciendo, y la honra y la gloria es solo para Dios. Pero déjenme decirles, mis amadas hermanas, que nosotras como personas cristianas maduras en la fe debemos de reconocer el talento y los dones de los demás, ya sea varón o mujer. Debemos aplaudirles si es necesario, porque la intención que tiene en su corazón, el que la sabe es el que está arriba, Dios. Nosotros debemos dejarle eso a Dios, que Él se encarga de todo lo que nosotros no vemos o persuadimos. Nosotros como hermanas maduras en la fe debemos de reconocer los talentos de la hermana, y nuestro rol no es condenarlo, sino guiar, orientar, motivar, siempre ver lo bueno en cada una de nosotras, ver lo bueno, porque todas tenemos aquí algo bonito, algo bello, algo que siempre cuando están lo más feliz, cuando son las más felices del mundo, díganme, levanten la mano aquí, ¿quién no se ha sentido como la mujer más feliz del mundo en algún momento? ¿Quién sí se ha sentido? Yo creo que todas en algún momento. Entonces esa es la mejor versión de nosotras mismas. No cuando estamos tristes por un problema, no cuando estamos en depresión, decaídas por algo. Eso no define nuestro carácter. En realidad lo más bonito, lo más bello que ustedes puedan conocerse a sí mismas es cuando ustedes están muy felices por algo. Entonces esa es la mejor versión de nosotras. Y amadas hermanas, para ir avanzando en este mensaje, déjenme decirles que la Biblia siempre nos deja algo muy claro, y es la necesidad del tiempo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Moisés pasó 40 años en el desierto y pasó 40 años en el palacio. ¿Cuántos años pasaron para hacer que fuera profeta? 80 años. Sabemos lógicamente que no vamos a ser un Moisés aquí, ¿verdad? Porque cuando tengamos 80 años no sabemos, ¿verdad?, el futuro de cada una de nosotras. Pero sí sabemos que el tiempo moldea el carácter, pero solo cuando nos dejamos moldear, Moisés fue tratado como príncipe 40 años, pero también fue siervo 40 años en el desierto. Y déjenme decirle que esos 40 años fueron más valiosos los que pasaron en el desierto que los que pasó en el palacio. ¿Por qué? Porque ahí aprendió a ser un seguidor, ahí aprendió a seguir orientaciones. ¿Y quién era el que le daba las orientaciones? El suegro, Jetro, o Yetro, como lo quieran pronunciar. Entonces, él aprendió a ser humilde 40 años en el desierto. Y eso nos motiva y nos ayuda a seguir aprendiendo y a seguir a otros, porque si no seguimos a otros, como les decía, no vamos a estar listos para cualquier obra o trabajo que Dios nos demande. En conclusión, mis amadas hermanas, déjenme decirles que en el Antiguo Testamento Dios estipuló que la edad mínima para un sacerdote para servirle era de 30 años. ¿Quién aquí tiene 30 años? Ya casi. ¿30 años? ¿Nadie más? ¿40? Entre 30 y 40. ¿En la década de los 40? ¿En la década de los 50? Y así vamos, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un propósito
para cada una de nosotras. Dios no escogió en el Antiguo Testamento al azar esa edad. Sí, es que mis muchachitas se ven más bonitas de 30 años y las de 20 no. No fue el propósito. Sino como humanas que somos, siempre hay una edad que se refleja en nosotras la madurez emocional y espiritual más que en otra edad. Yo puedo decir, mi hermana Eloísa es más madura que mí porque ha vivido más, 60 años de vida, ha vivido más que yo. Déjeme decirle que es verdad, porque ella ya estuvo 60 años y puede contar miles de experiencias que quizás yo nunca he vivido y quizás nunca las voy a vivir. Solo Dios lo sabe, pero aquí está, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, así cada una de nosotras podemos contar miles de experiencias, pero que nos ha ayudado a formarnos y a moldear nuestro carácter. Lo más importante, mis amadas hermanas, es que se dejen moldear, que nos dejemos moldear, porque eso depende de nuestra propia voluntad. Y, en conclusión, para que nosotras crezcamos, hay una palabra. Y esa palabra se llama santificación. Si ustedes, incluyéndome, no nos dejamos santificar por Dios, por el Espíritu Santo cada día, de los lunes a sábado, si nosotras permitimos santificarnos, déjenme decirles que va a llegar un momento que vamos a reflejar el carácter de Cristo. Créanmelo, vamos a reflejar el carácter de Cristo siempre y cuando nos dejemos santificar. Porque Dios siempre ha hecho énfasis en el carácter, sobre todo para aquellos que queremos servirle. Levanten aquí la mano las que quieren servir a Dios. Gloria a Dios, levanten las manos, gloria a Dios. Entonces, tenemos que representar bien a Dios delante de los hombres. Aún en este simple ejemplo, el cual era al inicio que leímos, servir mesas, aún este simple ejemplo de servir unas mesas, debemos de formar nuestro carácter, porque lo más importante es ser antes de hacer. Que Dios les bendiga.